El mensaje de hoy no es tan largo pues como normalmente suele ser. Iba a ser un poquito más corto. Pero le he puesto un título al mensaje y se titula El gran plan de Dios. ¿Usted cree que Dios es grande? Eso lo creen como unos 5. ¿Ustedes creen que Dios es grande? Así se debe oír. Dios es grande y todo lo que Él hace, lo hace en grande. Dios no hace cosas a media, ni pequeñitas, como decimos nosotros, de chichipato. Dios es grande. Dice los salmos, grandes y maravillosas son tus obras. Claro. Dice, y nosotros cantamos, cuán grande es Él. Todo lo que el Señor hace grande. Y el Señor tenía un plan, un gran plan. Y vamos a ver cuál es este plan. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Con cada uno. Téngalo presente. Pero Dios, de antemano, antes de la fundación del mundo, ya Él tenía un plan. Desde antes de la fundación del mundo, estaba ese plan, pero no era conocido, era un misterio. Solamente estaba en la mente divina de Dios. Pero ese plan maravilloso, ese propósito de Dios, a medida que fue pasando el tiempo, se fue revelando. Y hoy en día lo conocemos. ¿Cuál era ese plan? Era darse a conocer a la humanidad. Y no que se iba a dar a conocer a un pueblo, sino que se iba a dar a conocer a todo el mundo. Se iba a dar a conocer a toda la humanidad. Durante siglos no se supo de ese plan, hasta que se fue revelando. Vamos a leer un texto bíblico que está en Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 6. Dice que por revelación me fue declarado el misterio. Ojo, que esto era un misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles son ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por eso usted va a encontrar en las 13 cartas de Pablo que él habla de una predestinación. Él le estaba diciendo a los gentiles, porque eso lo dice Pablo, le estaba diciendo, este plan de Dios no es algo improvisado. El ministerio que yo estoy ejerciendo no es un plan de emergencia de Dios. Ya Dios lo tenía preparado de antemano, de que ustedes fueran coherederos de la gracia de Dios. Pablo les está diciendo, este ministerio es importante, porque Dios ya los tenía a ustedes destinados para que conocieran también su don por medio de Jesucristo. Y me lleva a Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios dice, que cuando empieza el Génesis ya es interesante la Biblia, hagamos al hombre, hagamos. Ojo, Dios no estaba solo. Juan en su capítulo 1 dice de que el verbo era en el principio y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice que por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Y que por medio de Él hoy subsisten, hoy están. Y dijo, hagamos al hombre ¿a cómo? A vuestra imagen. Cuando Dios crea al hombre, lo crea para que viva eternamente. Pero ¿qué pasó con eso que Dios quería para la humanidad? Llegó la muerte. ¿Por medio de qué? Del pecado. Entonces Dios tiene a su Hijo Jesucristo preparado para restaurar esa vida
eterna que Dios había preparado desde un principio. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a quién, a los judíos, a Israel, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga la ¿qué? La vida eterna. Dios quería restaurar lo que él había hecho desde el principio y fue dañado por el pecado, lo quería restaurar. Entonces cuando Dios dice, hagamos al hombre a vuestra imagen, la imagen de Dios también se perdió con el pecado. Y Dios dice, yo tengo que restaurar lo que yo hice desde un principio. Vamos a leer qué dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿qué? De su Hijo. Ahora esa imagen que se había roto, que se había perdido, que se había... ¿qué digo yo? Quizás el hombre tenía un poquito de esa parte de Dios, pero se había desdibujado por completo. Y el Señor lo que quería era restaurar por medio de Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea fuera hecho a la imagen de su Hijo, como Él fue desde un principio. Dice la Biblia, porque somos hechura suya. Ahora somos nueva criatura a la imagen de Cristo. Miren el plan maravilloso de Dios. No es un gran plan, pero yo no les voy a hablar esto fue la introducción. Vamos a estudiar un pasaje bíblico en 5 o 10 minutos que muestra el plan que Dios quiere para la humanidad y el plan y la misión que Dios tiene para la iglesia. Y este es un pasaje que está en el libro del profeta menor Jonás. Vamos a buscar Jonás. Ya se lo dijeron la semana pasada. Profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Ahí lo tiene. Jonás es un llamado a predicar, Marcel. Es un libro que tiene un llamado a la predicación y que muestra la condición del mundo y la condición de la iglesia. Usted conoce claramente la historia de Jonás, pero vamos a verlo un poquito. El libro de Jonás empieza con un llamado. ¿Y cuál era ese llamado? Ir a predicar a una ciudad. Era un plan que Dios tenía para salvar una ciudad. Es el mismo plan que Dios tiene hoy con nosotros. ¿Para salvar qué? Las familias. Para salvar la ciudad. Para salvar nuestro país. No ha cambiado. Sigue siendo igual. El llamado de Jonás tenía una razón fuerte. ¿Cuál era esa razón? Que quedaba poco tiempo. El llamado del Señor a predicar es urgente. Queda poco tiempo. ¿Qué dijo Jesús en Apocalipsis? ¿Regresaré en qué? ¿Regresaré en qué? En breve. Vea, cuando en Apocalipsis al final, vea su último capítulo, dice regresaré en breve. Mi hermano, no es tiempo de quedarnos como Jonás. Y hay una esperanza, sí, y esa esperanza, adivinen dónde descansa, en la iglesia. Esa esperanza descansa en la iglesia. Vamos a leer el versículo número 2 del primer capítulo de de Jonás. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Se han leído que Jonás siempre dice, ve a esa gran ciudad? Se levantó una gran tormenta. Se lo tragó un gran pez. ¿Sabe por qué Jonás? El libro dice gran. Está mostrando que Dios, como le dije al principio, es que
es grande y nosotros somos insignificantes delante de su grandeza, ni para entender su conocimiento. Y dice, levántate y clama contra ella. Esta versión dice, y pregona contra ella, que ha subido la maldad delante de mí. Vean, Jonás sabía que era una misión urgente, porque era limitada. ¿Cuánto tiempo tenían para arrepentirse de los de Nínive? 40 días. ¿Recuerdan? 40 días. O sea que Jonás no podía echarse ahí, voy mañana. Se metió puente, se metió fin de semana con puente, voy el martes. No, el llamado de Jonás fue, levántate, ponte pila, hazlo ya. Le voy a poner un ejemplo. Cuando los que están casados y la esposa le dice, ves y haz esto, y usted no lo hace porque está haciendo otra cosa, vea, se le levanta una tormenta en la casa más grande que la de Jonás. Vea, eso era lo que Dios le estaba diciendo. Es que no es tiempo de que esperes, es que levántate, arranca de una. En la historia, ¿qué dice? De que el profeta no fue donde Dios lo mandó, sino que se fue a un puerto, a una ciudad llamada Jope, a coger ahí un barco que lo llevara a una ciudad llamada Tarsis. O sea, no fue para Nínive. Dios le dijo, ve al este, y él se fue ¿a dónde? Al oeste. El hombre era terco. Él sabía que era urgente, y como dice uno, estaba mamando gallo. Es más, no estaba ni mamando gallo, no quería ir. Así de sencillo. Ustedes saben la razón por la cual él no quería ir. Porque tenían el concepto de que Dios era ¿para quién? Para el pueblo judío. Pero el plan maravilloso de Dios desde el principio era de que el mundo fuera salvo. Ese era el plan de Dios. Entonces este hombre aquí está huyendo de la presencia de Dios y se le presentó un problema a Dios. Tuvo más problemas Dios con Jonás que con el pueblo de Nínive a que se arrepintiera. Y ese hombre, según él, y huyendo. Y vean acá en el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había quedado como dormido. El hombre, mientras la situación era de emergencia, el hombre estaba durmiendo. Jonás representa a la iglesia durmiente en la actualidad. Son tiempos cruciales y estamos más dedicados a otras cosas. Estamos más dedicados a lo personal, a mi apariencia, a la fiesta de la empresa, a la comida, a los seminarios, a las actividades. Hoy en día, así se comporta la iglesia, como Jonás. Y no entendemos que el tiempo es corto y que la misión es urgente. Y el hombre estaba durmiendo. ¿Y saben qué le dice el capitán del barco a Jonás? Siguiente versículo. ¿Qué tiene dormilón? ¿Ustedes recuerdan cómo llamó Dios a Jonás? En el versículo 2. Levántate y clama contra aquella gran ciudad. Miren lo que le dice el hombre. Levántate, pero ahora clama ¿a quién? A tu Dios. Dios usa a quien quiere para que nosotros podamos hacer lo que Él nos mandó a hacer. A Balaam no lo hizo con una burra.
Y Dios toma a este hombre y le recuerda las mismas palabras que le dijo: levántate, pero clama ahora a tu Dios. ¿Sabes? Mientras el mundo está ya clamando a otros dioses y haciendo otras cosas, la iglesia está durmiendo como Jonás. Y ese poco hombres allá clamando: Señor, la tempestad, cálmala. Pero ¿qué representa ahora Nínive? Nínive representa el mundo. El mundo que está sin Cristo y que está al borde de la condenación. Pero esa esperanza que descansa en las manos de la iglesia, hoy está descansando. Hoy está relajada. Jesús es el máximo ejemplo de ganar almas. Hasta el último suspiro de su vida, estando en la cruz, ganó un alma. Y a punto de morirse. Y nosotros tenemos toda la vitalidad del mundo. Los jóvenes, los de mediana edad, los adultos que todavía se mueven. Tenemos esa oportunidad. Debemos aprovecharla porque el Señor viene en breve. La gente ya no dice: Cristo viene pronto. Ya nosotros sabemos cuáles son los mensajes de hoy en día, no tengo que repetirlo. Pero no decimos que el Señor viene pronto y que tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Jesús le dijo a los discípulos: id. Esa era la misión. Id. Pero cuando estuvo antes de su muerte y resurrección, Él los mandó a 70. ¿Y saben a dónde los mandó? No los mandó a los judíos, los mandó al otro lado del Jordán, a pueblo de gentiles. Y enseguida los ángeles del cielo y los ángeles de abajo comenzaron a decir: bueno, ¿y qué está pasando aquí? Este plan no lo conocía yo, este plan no lo conocíamos nosotros. ¿Cómo así que está mandando para que otros también conozcan? Bueno, se sorprendieron. Cuando Dios manda a Jonás a Nínive, pasó lo mismo. Ya no le eras extraño a los ángeles del cielo ni a los de allá abajo. Bueno, ¿y qué está pasando? Y nosotros conocemos los planes de Dios, pero este no estaba incluido en el listado. ¿Cómo así que van a un pueblo que es perverso, que no es el pueblo de Dios? Desde un principio Dios le estaba mostrando que la salvación era para todo el mundo. Por eso cuando los 70 regresaron, Jesús dijo: vi caer a Satanás del cielo. La cosa no le gustó. Dijeron: bueno, nos están ganando territorio. Este territorio es de nosotros. ¿Cómo así que ahora se nos están metiendo acá, a rancho? Santi, se les estaban metiendo a rancho a los demonios. No conocían el plan maravilloso de Dios. Vea, ¿y qué sucedió? Cogieron a Jonás porque Jonás les declaró que iba a suceder para que se calmara la tormenta, que lo tiraran al mar. El hombre lo tiraron al mar, precisamente se calmó la tormenta, se lo tragó un gran pez. ¿Y qué hizo Jonás en ese pez? Tuvo que orar. ¿Qué más va a quedar? Orar. Es como extraño orar dentro de un gran pez, ¿verdad? Pero era el lugar para orar. Yo le voy a decir, no hay lugar incómodo o no hay que seleccionar tanto el lugar para orar. Cualquier lugar es bueno para orar. Hasta cuando usted está en un sitio que usted después se preguntó: bueno, ¿y yo qué hago aquí? Estoy desagradando a Dios. Hasta ese lugar es bueno para que usted ore, como Jonás, y se arrepienta. Y Dios hace todo perfecto, maravilloso. Ustedes saben que los ninivitas adoraban al dios Dagón. El dios Dagón tenía figura de pez. Eso no es casualidad. Busquen el dios Dagón, es un tipo que tiene como una capucha, que tiene una boca de pez arriba. Y Dios usa todo. A Dios no se le escapa nada.
Pero hay un texto bíblico que refleja grandemente el amor que se tiene por las almas y en el momento de anunciar el Evangelio. Salmo 126, versículo 6. Dice así: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrán con regocijo, trayendo sus gavillas. Dice que irán andando, vayan, y llorando. ¿Cuántos de nosotros sentimos esa tristeza en nuestro corazón de ver que alguien que conocemos, que no nos vayamos tan lejos, alguien que conocemos no conoce a Cristo y que nosotros estamos relajaditos? El apóstol Pablo, en Romanos 9, del 1 al 3, le decía a los romanos de que él prefería ser anatema, pero que su pueblo, los judíos que habían rechazado a Jesús, conocieran la verdad. Y el apóstol Pablo vivía con ese dolor en su corazón, de saber de que él estaba por allá haciendo su obra, pero que su pueblo, de donde él era, estaban al borde de la condenación. Y cuando usted hace ese trabajo, ve usted que regó la semilla, viene como con regocijo. ¿Cómo vinieron los discípulos después de que Jesús los mandó? Contentos. ¿Cómo regresamos el día que salimos en la jornada evangelística, ese domingo? Contentos. Yo creo que no hubo una sola persona que diga: hombre, eso no me gustó, me dolían las piernas, ese sol estaba inclemente. Sí estaba inclemente, pero con lágrimas y sudor sembramos. Y debemos sentir eso en nuestro corazón. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta ¿dónde? En los cielos. Pero cuando ese pecador también se arrepiente, los ángeles de abajo sienten temor. Mi pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿estás huyendo de la misión a la cual Dios te ha encomendado? Hazte esa pregunta. Hazte otra pregunta. ¿Será que la imagen de Dios se desdibujó de tu vida por el pecado? Ahora te hago otra pregunta. ¿Deseas que esa imagen de Dios vuelva a tu vida y ser un reflejo de la semejanza de Cristo? Es el momento, porque el tiempo es corto. La misión fue dada, el plan fue revelado, y toda la humanidad que el Señor quiere que sea salva y no quiere que nadie se pierda. Tenemos una gran misión. ¿Quiénes la vamos a asumir? ¿Quiénes la vamos a asumir? Mi hermano, no es de unos cuantos, es de toda la iglesia. Es de toda la iglesia. Es un buen tiempo para orar. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Nos incluimos todos, porque el que se para acá no es más santo que los demás, ¿cierto? Pero estamos relajaditos en la casa, nada más somos buenos para decir: eso no está bien, eso no me gusta, eso está mal, o sencillamente no voy, tengo apatía. El Señor hoy está jalando las orejas a todos, a mí, a todos. Así es que Dios nos continúe bendiciendo y siga en el resto de este servicio.